Estamos en clave familia, nos ponemos en modo familia, donde comienza la vida, donde nunca termina el amor. Hoy día tenemos un programa especial, un amigo está de visita aquí en el estudio. Él es Aldo Llanos, es educador, es gestor cultural y también es filósofo, así que hoy día vamos a aprender de él. ¿Cómo estás, Aldo? ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias nuevamente. Para mí es un enorme placer verte cada cierto tiempo, primero virtualmente y ahora cada vez más presencialmente. Y también un honor estar en el set de este canal donde tengo bastantes amigos. Bueno, gracias por venir, gracias por el tiempo, la deferencia con el programa, ¿no? Hoy día quería tocar el tema de educar en el amor. Tú que eres un educador, eres un gestor cultural y también trabajas con jóvenes, con adolescentes, ¿no? En esa apasionante carrera que es la educación, el de ser pedagogo, el de transmitir ideas y conocimientos y más que eso también, ¿no? ¿Qué me puedes decir? Si es que yo te hago una primera pregunta. Cuando hablamos del amor en general, yo creo que tendríamos que empezar por ahí, ¿no? Es educar en el amor, pero ¿qué es el amor? Desde tu punto de vista, ¿cuál debería de ser, digamos, esa óptica sobre la cual deberíamos de definir al amor si tuviéramos que buscar una definición? Mira, el amor como concepto, filosóficamente hablando y teológicamente hablando, vamos a discurrir por múltiples de estos. Pero creo que cada concepto que podemos tener está muy aparejada a nuestra vida. Yo creo que la biografía que cada uno tiene hace que enganche en mayor medida, a diferencia de otras, con unos conceptos más que en otros. Entonces, en mi caso, yo tengo una biografía, tengo mis luchas, tengo mis aciertos, mis caídas, tengo una memoria, una mochila atrás. Y cuando trato de entender el amor, uno de los conceptos me suena más, pero es porque me trae Como toda que la se relaciona biografía más contigo. encima. Exactamente. Y a estas alturas de mi vida, yo comprendo el amor como lo opuesto al miedo. El amor es la entrega de mi vida depositándola en las manos de otro. Ese es el amor. El amor más grande es el amor de Dios. Por eso es que el miedo más grande es el ateísmo. Porque el ateo necesita de la evidencia, necesita de la prueba para poder confiar, es decir, depositar su vida y su destino en manos de un ser que no ve, no toca, no oye y le cuesta esperar. Solo aquel que ama es aquel que es capaz de esperar, como Mónica, Santa Mónica, que esperó años por su hijo y la conversión de su hijo. El padre, el buen profesor, es aquel que ama al estudiante. Y aquel que ama al estudiante, al hijo, al amigo, al esposo, a la esposa, es aquel que sabe esperar. Esperar lo mejor. Esperar el momento en el cual esa conversión vaya avanzando. Y no es una espera que sea tan fácil. Por eso es que el amor conlleva cierto dolor. Pero lo que se obtiene finalmente en el camino mismo es el gozo. Por eso es que el amor yo lo definiría como la entrega en las manos de otro. Hoy en día muchos jóvenes no quieren casarse, prefieren convivir como si fuese una suerte de prueba, porque están muertos de miedo, porque tienen miedo de depositar en sus manos sus vidas. Y a veces el mal ejemplo que le hemos dado nosotros los mayores a los menores han alimentado esos miedos. Por eso es que muchos jóvenes hoy no quieren casarse, prefieren criar perros, gatos, sacar maestrías, doctorados, viajar por el mundo y luego, si es que alcanza un poco de tiempo, si es que por ahí me nace una corazonada, pensaré en casarme. Y eso es también porque en parte las generaciones que los hemos precedido no lo hemos hecho bien. Y aún así hay que saber confiar. Por eso la mejor definición que yo puedo tener, pero es en base a mi experiencia y a mi vida, es la total entrega de mi vida, de mi futuro, de mis planes, de mi ser en otra persona. Es un concepto que tiene que ver más con el tú, ¿no? O sea, es decir,
Cuando te entregas, dependes, digamos, de alguna manera, dependes de manera, pienso yo, si lo regresamos a mi historia, porque me pareció genial esa forma de ver el tema del amor, que cada uno podría tener una óptica desde la perspectiva personal, ¿no? Y creo que esa capacidad para dar, para entregar, para servir de manera incondicional, que es lo que creo que es nuestra lucha más grande, ¿no? Porque siempre nuestra parte humana va a querer una especie de aterrizaje hacia lo emocional, hacia el regreso. Yo he escuchado gente también que te dice, o que dice, no, es que yo estoy dando demasiado a la relación, o demasiado, y se siente como víctima y no tiene, digamos, esa profundidad de lo que verdaderamente significa el amor, que es hacia afuera, hacia el otro, ¿no? Hacia el tú, hacia el darme, al que salga de mí, no que se quede en mí, sino que como lo decías tú, el entregarme sin miedo a pesar de lo que pase, es decir, a pesar de que no regrese, ¿no? Es que siempre va a haber una incertidumbre. O sea, apostar por alguien es apostar por una incertidumbre, es por una promesa simplemente. Y las promesas en los seres humanos las podemos romper. ¿Cuántas promesas hemos hecho los hombres? El pueblo de Dios, ¿cuántas promesas rompió? Aunque Dios siempre se mantuvo fiel a sus promesas. Entonces, hay otro aspecto que hay que recordar, que es que hay más felicidad cuando somos amados que cuando amamos incluso. Porque el amar es un movimiento que parte de nosotros y en legítima justicia se esperaría un 50-50. Es decir, yo entrego 50 y en justa retribución me deberían dar 50. Pero la vida nos muestra que muchas veces entregamos 50 y nos devuelven 30 o 20. O soy yo el que doy 20, 10 o 5. Y ahí es donde empieza el sufrimiento. Tomás de Aquino, cuando veía eso, decía, sí, pues efectivamente, un amor no correspondido merece no seguir viviendo, decía Tomás de Aquino. Pero él no decía para denostar el amor humano. Lo que él quería, hay que contextualizar las frases de Santo Tomás, lo que él quería decir era de que debemos confiar más bien en el amor de Dios. Porque el amor de Dios es un amor que nos primerea, es un amor que nos precede y es un amor que no va a fallar. Un amor que no va a dejar de apostar por nosotros, aunque nosotros no nos interese Él, aunque le hayamos dado la espalda, aunque le hayamos dicho que no vamos a cometer eso y eso mismo hemos cometido. Él no nos ama a pesar de nuestros errores, sino nos ama precisamente por esos errores. Él no deja de tener ninguna decepción con nosotros. Él nos sigue esperando. O sea, no importa lo que hagamos, Él nos va a seguir amando. Él nos va a seguir amando. Más bien somos nosotros los que nos alejamos porque empezamos a dudar de que nos ama. Y tal vez ese amor que tenemos que convencer que existe y que nos ama así en ese amor extremo. Es vivirlo. ¿Y tú sabes cómo se vive? Se empieza a tener esa experiencia cuando somos perdonados. Por eso... Pero justamente iba ahí, porque el convencimiento de eso es ya no quiero seguir fallándote, ¿no? O sea, si me amas tanto, ya caí 50 veces, pero ya no va a haber 51 porque tú me amas tanto, me perdonas siempre. Y es un amor extremo que yo no lo podría dar, podría ser cualquier ser humano, ¿no? Dice, mi amor es imperfecto, tu amor, Señor, es perfecto. Entonces, ¿cómo puedo tener un poquito de ese amor que es perfecto en mi vida? ¿Cómo podría ser ese paso para empezar a darlo acá, digamos, en la tierra? Es verdad que en esta tierra los místicos y los santos nos hablaban de una suerte de aceptar, un aceptarlo. Y el amor de Dios hay que aceptarlo, libre, gozosamente hay que aceptarlo. Y hay un ejercicio que podemos hacer en esta tierra, el dejarnos amar. Y el dejarnos amar por seres imperfectos, dejarnos amar por el amor de nuestra madre, que nos ama mucho, pero que también tiene sus noyas. Y nuestro padre, que quizás también se equivocó con nosotros y nos ha dejado algunas heridas, pero nos ama, y es aceptarlo. El amor de nuestros hijos, que por momentos a veces puede parecer conveniencia porque quieren sacar algo de nosotros. Y aceptar el amor de una esposa
que como yo también me equivoco con ella también se ha equivocado conmigo. Y en el momento en que yo me ejercito en el perdón y empezar a amar precisamente esos defectos, es cuando yo voy preparándome para recibir más plenamente el amor de Dios y puedo comprenderlo un poco más. La mística nuestra, la cristiana, no es una mística oriental. La mística oriental, la del Buda, es una mística de ojos cerrados, que entras en contacto con la trascendencia cerrando los ojos a todo lo que hay a tu alrededor y poniendo tu mente en blanco. La mística cristiana es una mística de ojos abiertos, es decir, que está muy atento a las relaciones con el tú y con el gran otro tú, que es Dios mismo en nuestras vidas. Por eso, toda cuestión que nos aísle, que nos haga desconfiar, que nos lleve al miedo, no nos lleva a vivir el amor plenamente y a ejercitarnos en el amor. Me hace acordar, justamente estábamos hablando detrás de cámara de Carlos Díaz, ¿no? Y él tiene una frase que a mí se me quedó muy grabada, que dice: todo ser humano tiene más cosas dignas de admiración que de desprecio si es que se le ama. Entonces, me parece como un antídoto para ese corazón que tal vez esté herido por algo que le hicieron, que pueda ver con misericordia al otro. Me parece una cuestión práctica, ¿no? Si yo saco mi conclusión que todo ser humano tiene más cosas dignas de admiración que de desprecio, si es que lo amo o la amo, entonces automáticamente se me bajan las revoluciones de pretender venganza o pretender devolver mal con mal, ¿no? Creo que eso, o sea, el verdadero amor siempre te va a llevar a un estado de, no solamente de perdón, sino de paz, ¿no? De paz que a la larga también hace que tu vida se desarrolle de una manera en la que vas a sembrar más paz. Y lógicamente todo lo contrario, ¿no? Si vives sin amor o en desamor, probablemente todo lo que pases van a ser cosas que van a contribuir o van a ser tierra fértil para que te salgan cosas que no necesariamente te hagan feliz. Sí, y más que vivir en desamor, yo diría vivir sin dejarnos amar, que es un drama tremendo. O sea, siempre hay alguien que nos va a amar, siempre. Pero puede haber gente que pueda decir: yo tengo que pagar por amor. Podría decir alguien por ahí, alguien que no sé, que no tiene familia o toda su familia se ha alejado de él o de ella por su carácter o no sé. Podría haber alguien así que diga... Podría ser, pero estas personas, para empezar, hay que acompañarlas, ¿no? Hay que acompañarlas, hacer sentir que hay un corazón dentro de nosotros. Lewis y Benedicto XVI en su momento, cuando escribe la Deus Caritas Es, tomando en cuenta el texto de los 4 amores de Lewis nos hace ver pues que todos somos amados de algún modo, porque el amor humano de una madre, que es un amor filial, o un amor de una pareja, que es un amor de eros, no son los únicos amores. También hay un ágape, un amor de amistad. Hay amores de distinto tipo, solamente que estamos como ciegos ante ello. En ese sentido, tenemos que pedir mucho en oración que se nos abran los ojos, que se nos destapen los oídos. Señor, que vea, Señor, que oiga, como decía un santo, que hoy día se celebra el día de la espiritualidad que fundó, hoy día 2 de octubre. Mientras habla se me viene a la mente el hecho de que hay muchas cosas hoy en día que te distraen justamente los ojos y los oídos. Entonces, lógicamente, en una situación así no vas a poder ver ni escuchar claramente el amor. Sí, sí. Lo que sucede está en que hemos perdido nuestros sentidos, decía don Amideo Sensini, un sacerdote canosiano que ha escrito mucho y textos muy interesantes sobre la formación de los religiosos y del clero. Pero al leer sus textos también sacó algunas cosas muy interesantes que nos pueden servir a todos, porque al fin de cuentas el cristianismo es el mismo puchero para todos. Él decía, Sensini, pues que, y con claridad lo decía, de que estamos perdiendo nuestra visión simbólica de la realidad. El problema de vivir una vida acelerada,
de vivir una vida demasiado material, sin que lo material sea malo, es que empezamos a ver las situaciones como meros hechos. Y como no podemos entender los hechos, aparecen dos actitudes modernas, que es la sospecha. La sospecha y el consiguiente miedo. Sospechamos, algo va a pasar, algo trama, hay algo detrás. Y estamos perdiendo esa mirada simbólica de la realidad, que es una capacidad que todos los seres humanos tenemos, que es de entender que así como un símbolo es una manera de decir cosas distinta al uso de las palabras, la realidad misma es simbólica. Y al entender la realidad en su símbolo, se nos abre la puerta del misterio. Y ya no vemos simplemente hechos, sino penetramos en el acontecimiento, lo que Heidegger y luego Benedicto XVI hablaba, el Ereignis en alemán, el acontecimiento que está detrás de los hechos. Y es precisamente en el acontecimiento donde yo puedo ver y sentir el aleteo del Espíritu Santo en la historia, que nos quiere decir algo a través de las cuestiones cotidianas y ordinarias. Y si logro abrir los ojos al acontecimiento, puedo empezar a tener paz, porque sé que no estoy prisionero o atado a un destino caprichoso o al destino caprichoso de los dioses, como pensaban los griegos antes de la llegada del cristianismo. Entonces, mucha gente pues pierde la paz, entra la sospecha, la duda, y esto ocurre porque están perdiendo esa mirada contemplativa. La contemplación, me preguntan, ¿qué es la contemplación? Pues la contemplación es penetrar en los hechos para hallar en ellos los acontecimientos. Develar que la realidad también es simbólica y que precisamente en el acontecimiento y con los ojos abiertos del alma contemplamos y podemos ver finalmente a Dios y oír su voz que nos dice: tú eres mi Hijo amado, en quien yo pongo todas mis complacencias. Jesús, el inocente, el único puro, inicia en uno de los evangelios su vida pública haciendo cola donde estaban los demás judíos para ser bautizados por Juan el Bautista. Él no tenía por qué ser sumergido en esa agua. Esa agua, simbólicamente hablando, era una agua hedionda, oscura, negra, alquitranada, porque todos los pecadores se sumergían para ser bautizados y se limpiaban. Esa agua estaba re sucia. Jesucristo entra, decide hundirse en esa negrura de los pecados, y cuando Él sale, se abre el cielo y se puede ver la Trinidad y la voz que le dice: tú eres mi Hijo amado, en quien pongo todas mis complacencias. Nos está diciendo: sumérgete en los hechos y entra en el acontecimiento, aun cuanto todo sea negro, aun cuanto todo sea cuesta arriba, difícil por los errores o horrores cometidos. Pero una vez que los aceptes y te sumerjas en ellos, podrás oír mi voz que te dice: Daniel, tú eres mi Hijo amado, en quien pongo yo todas mis complacencias. Para tener esa capacidad de entender la profundidad del amor, ¿será indispensable estudiar filosofía, teología? No. ¿Cómo podemos tener, digamos, o las personas comunes y corrientes que tienen sus propias profesiones, digo, cómo podrían llegar a ver esas circunstancias o en cada día, en cada momento, poderle encontrar esa mirada profunda que solamente lo puede ver el alma, digamos, ¿no? O un alma que esté dispuesta. ¿Cómo se puede hacer? O sea, ¿qué tip o qué solución podríamos dar? Porque claro, se puede entender, se entiende, pero para alguna persona podría parecer algo demasiado profundo en lo cual no tiene práctica. ¿Qué podríamos decirle a esas personas que tal vez vean esto que tú explicas así como un poco lejano? ¿O tiene que ver con la fe? En parte tiene que ver con la fe, y la fe es un don de Dios, aunque nosotros también tenemos una fe natural.
La fe natural por la que hacemos planes para el domingo sin tener la certeza de que vamos a despertar este domingo, o la fe por la cual nos subimos a un avión y tenemos fe de que el piloto es realmente un piloto profesional, o sea, no estamos pidiendo pruebas ni certificados. O sea, ya hay una fe natural. Es que la gracia presupone la naturaleza. Cuando tú me hablas de este modo, diera la impresión de que la naturaleza no tiene nada que contar y las cosas cotidianas y ordinarias no cuentan, que más bien esto es cuestión de anacoretas, de personas con prácticas ascéticas muy elevadas y refinadas para poder alcanzar ese estado, cuando no es así. Cuando precisamente, cuando tú estás más anclado en la realidad, cuando vives y aceptas la realidad, cuando amas apasionadamente este mundo y no lo odias, es cuando empiezas a ejercitarte. Claro, hay también una oración que puede ser repetida a manera de ejaculatoria, dirían los cristianos, mantra, dirían los hinduistas, que es Jesús, que vea. Jesús, habla, que tu siervo escuche. Y basta con tan solo decirlo y vas a empezar a escuchar estas emociones, vas a empezar a darte cuenta. Pero solamente se trata de ti, porque te está hablando en todo momento, en cualquier momento y en todo lugar. Porque nosotros estamos con Él y en Él. Nada se escapa al Señor de la historia. Se trata de que nosotros aceptemos nuestra limitación, caminemos por esas oportunidades que son nuestros errores y nuestros horrores, y ahí escucharemos esa voz. Pero si nos seguimos cerrando en otra actitud que es también lo contrario al amor. Lo contrario al amor es aislarse. Lo contrario al amor es encerrarse en uno mismo. El egoísmo, el individualismo. Pero no necesariamente la gente se cierra por egoísta, por individualista, sino también por depresión. Incluso hay personas deprimidas. O tristeza. Inclusive hay personas deprimidas o tristes que de algún modo tienen un lazo con alguien. Hay un bonito libro que salió recientemente, se llama Espiritualidad para la Depresión. Y nos hablaba pues de que la persona deprimida está menos individualizada y egoísta que la persona que puede estar muy bien psíquicamente, pero que todo para él. El lobo de Wall Street, cuando le preguntan al lobo ¿cuál es tu lema para ser un exitoso financista? Él dice, primero yo, segundo yo, tercero yo. En la medida en que empezamos a vivir comunitariamente, porque el cristianismo es el cuerpo de Cristo, somos un cuerpo, no somos partículas, no somos átomos esparcidos, somos un cuerpo. Entonces podemos abrir y podemos ejercitarnos en el día a día, en las pequeñas cosas. Claro, cabría hacer algunos hábitos, ¿no? que serían necesarios, ¿no? Para empezar, la capacidad de reflexión que todos lo tienen. Es decir, en la noche empezar a hacerse preguntas, ¿no? ¿Lo que he hecho hoy día está bien? ¿Le ha hecho bien decir esas palabras a alguien? Es decir, siempre mirando hacia el tú. Jesús lo enseñó muy claramente cuando estaba hablando y predicando y los fariseos se le acercan para hacerlo caer, preguntándole cuál de los mandamientos es el más importante. Y Jesús le habla de que una de las cosas más importantes es amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Y el fariseo o los fariseos le dicen, ¿y quién es mi prójimo? Jesús se da cuenta del error por el cual parte esa pregunta y les cuenta la parábola del hijo pródigo. Y la parábola del hijo pródigo, del buen samaritano, en la parábola del buen samaritano, la pregunta que se hace no es ¿quién es mi prójimo?, sino ¿de quién yo soy el prójimo? En la medida en que empecemos a mirar al otro, empecemos a atender las necesidades del otro, empecemos a, como tú decías, ¿no? empezar a
lo que decía Carlos Díaz, ¿no? que ha sido mi profesor en la Facultad de Teología, ¿no? Empezar a mirar las cosas buenas que tiene el otro y las cosas malas también, para quererlas y amarlas. Por eso, eso es lo que nos va a habituar a empezar a abrir los ojos poco a poco, como a Pablo de Tarso, que no fue inmediato. En días se le empezaron a caer las escamas, poco a poco, poco a poco. También hay que tener paciencia. ¿Y cómo se cultiva la paciencia? La ciencia de la paz. Yo creo que la ciencia de la paz siempre es una consecuencia de aquel que ama, espera, y aquel que espera se ejercita en la paz. Pero un corazón, para llegar a ese nivel también, regreso, no es que quiera ser redundante, pero sí. tendría que tener, digamos, un autoconocimiento muy grande, una capacidad para entender, como decías tú. Y la vida te ayuda a autoconocerte. ¿Tú sabes cómo te autoconoces más? No cuando aciertas en la vida, sino cuando te equivocas. O sea, tus reacciones en las circunstancias desafiantes. Cuando tú te equivocas, Daniel, te conoces más que cuando tú aciertas. Y a veces en un misterio Dios permite que nos equivoquemos. Y feo. Uh-huh. Y eso nos permite una oportunidad que no podemos desaprovechar de ver quiénes somos y empezar a tener paciencia primero con uno mismo. Porque por un mandato kantiano, no, sino porque yo debo tenerme paciencia a mí mismo, porque es la misma paciencia que Dios me tiene a mí. Empezar a mirarme con los ojos con los que Dios me mira. Y eso ejercitado sería una buena forma de ser empático también. Pues claro. Porque si Pues me tengo claro. paciencia, ejercito eso, puedo tener Pues paciencia claro. con los demás. Por eso el cristiano no tiene enemigos, aunque otros consideren al cristiano enemigo. Porque en cada persona, en la feminista, en el abortista, en la comunista, en el liberal, también está el deseo de Dios, de un amor profundo, tremendo. Y yo no puedo odiarlo, yo no puedo ningunearlo, yo no puedo tratarlo mal. Podré contestar algunas cuestiones con mucha caridad, ciertamente, pero jamás veré a estas personas un enemigo. En ese sentido, somos llamados a tender puentes, a formar comunidad. Lazos de amor mariano, dice el lema de una organización. No los conozco mucho, pero el lema me parece bonito, ¿no? Lazos de amor mariano. Eso. Ahora, cuando uno empieza a internarse en estos temas sobre el amor y a comprender estas cosas que nos explicas, hacerlo pedagogía, digamos, educar en el amor, debe ser un reto muy grande porque entiendo de que no es fácil. No es fácil solamente darlo como definición, porque tal vez a tus alumnos tú se los explicas, pero probablemente ellos tengan una definición distinta de la tuya porque tienen otra historia. Y probablemente una historia mucho más difícil tal vez a su corta edad, digamos, ¿no? ¿Cómo podríamos nosotros, digamos, si es que tuviéramos que dirigirnos a los padres de familia y a otros educadores, otros profesores, cómo podríamos llegar a tener esa posibilidad de educar en el amor verdadero, ¿no? Primero, pienso, y esto es creo que puramente empírico, pero que lo he visto, es intentar amarse siempre, intentarlo una y otra vez. La mejor escuela del amor que los hijos van a ver debe ser la de sus padres. Lo he visto porque un chico se desarrolla psicoafectivamente mejor, no cuando tiene los mejores profesores, el mejor colegio o los recursos para recurrir a un psicólogo o terapeuta, que no está mal, sino crece mejor cuando ve a dos padres que se aman. Y no caigamos en el docetismo. El docetismo es una herejía de los primeros siglos del cristianismo en el cual se negaba la carnalidad de Jesús. Y la carnalidad significa que por la carne nosotros también cometemos errores. El docetismo nos lleva a pensar de que el mejor testimonio de amor es de aquella pareja que
jamás elevó la voz un par de decibelios, o jamás rompió un plato, o que jamás discutió. Eso es falso. La pareja que enseña en el amor es aquella que, como tú y como yo, tiene sus buenos momentos, pero también sus malos momentos, y metemos la pata delante de los chicos. Pero, que lo volvemos a intentar, con alegría, con esperanza, con compasión, con perdón, con misericordia. Esa es la escuela del amor, no de la perfección, es la de la carnalidad humana, que Cristo la asume. Cristo asumió que tú, Daniel Armas, y yo, Aildo Llanos, cojeamos de un pie, o de los dos, y cuenta con eso. Y convencernos de eso significa que también todos los demás tienen el derecho a ver esa misericordia que vieron en mí, por supuesto, para verlo en los demás. Por supuesto. Por eso es que un cristiano inmisericordia, yo dudo y me da pena por ese cristianismo. Un cristiano cerrado, intolerante, duro, ácido. Pero habría que tener cuidado también, porque yo he visto también cristianos que quieren estirar la palabra misericordia como para que ya el pecado también entre y acomodan, digamos, el cristianismo a un mundo, lo mundanizan en vez de evangelizar al mundo. Dios les pedirá cuentas. Mientras Daniel Armas y Aldo Llanos luchen por hacer las cosas bien, sí va a haber garantía de algo, de que va a haber 2 sinvergüenzas menos. Claro, porque si contribuimos, digamos, como decía un papa, la paz no es ausencia de guerra, sino presencia de amor. Ciertamente, y hay que vencer al mal a fuerza de bien. Entonces, cuando reflexionamos estas cosas, esas citas y esas frases que vienen a la mente cobran un sentido mayor, ¿verdad? Pues son grandes sabios los que lo dijeron, o sea, lo tenían muy claro. Y nos hacen ver la vida de una perspectiva mucho más humana, o mucho más como Dios quiere, digamos, ¿no? Y ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Ama a tu prójimo. Entonces, ¿cómo encontramos en el día a día, si es que tú sales, por ejemplo, y encuentras, no sé, pues desde los que manejan autos, se nota que hay como una especie de, no puedo decir odio, pero hay como un fastidio, hay como una especie de, no sé, es como que la gente estuviera molesta y se insulta o se agrede. Vivimos en unos tiempos, sí, como individualistas. También es verdad que el cristiano debe tener una voz profética. Si estuviésemos en Corea del Norte o en Cuba o en Venezuela, en definitiva te diría otra cosa. Pero estamos en Perú. Y en Perú hay un sistema socioeconómico que es el hegemónico. Cierta forma de liberalismo capitalista nos ha permeado a muchos, donde el bien común ya deja de ser el bien mayor, y en primer lugar está mi decisión libre o mi propiedad, donde el cliente siempre tiene la razón. Desde ese sistema que también hay que denunciar sus excesos, también nos estamos acostumbrando a tener una mirada muy individualizada, cortar todos los nexos. Margaret Thatcher no se guardaba nada, ella decía: la sociedad no existe, lo que existe son individuos. Todo lo contrario del comunismo o del socialismo, digamos, de la propuesta. Todo lo contrario al pensamiento de la Iglesia, que no es comunista, que es otro desastre, que es más comunitarista, de comunión me refiero, ¿no? Que no tiene nada que ver con comunismo, que es otra cosa que para remate ni funciona. O sea, no solamente hace daño, sino ni funciona tampoco. ¿Y cuál sería entonces el punto medio, digamos, políticamente hablando? Porque tiene que haber un modelo. Bueno, Tomás Moro hablaba en Utopía de que, si bien es cierto, la ciudad perfecta, parafraseando a San Agustín con la ciudad de Dios, no vamos a llegar a alcanzarlo. Siempre hay que ir tras la utopía.
aunque no la veamos, siempre hay que luchar por alcanzar esa sociedad. Porque vivir en esa utopía probablemente sea un buen aporte para la humanidad. Bueno, sí. Quizás nosotros no lo veamos, nuestros hijos sí. Entonces no hay que cansarnos de intentar de que el reino llegue. Y el reino llega no como lo creen algunos evangélicos metidos en política. Muchos evangélicos metidos en política, con el respeto y el cariño que les tengo a muchos de ellos, los conozco, piensan que el reino llega cuando gana un partido cristiano, o un ideario cristiano, o un candidato cristiano. Y eso no es el reino. El reino llega cuando en mi corazón dejo que Dios obre en mí, cuando me sea amado, cuando tengo una experiencia personal con ese amor, sin importar el partido en el que esté. Eso que me desborda lo plasmo en acciones. Ahí el reino ha llegado. Ya, pero te puedo entender de dos maneras. De que si alguien llega a tener un cargo y es un cristiano practicante, así sea evangélico, sea católico practicante, etcétera, que su vida dé testimonio, digamos, te puedo entender por ahí, pero también puedo entender lo otro, es decir, mi vida puede, digamos, podría perdonar todos en alguna discusión en el pleno y no me voy a poner a pelear ni a agredir, puedo recibir piedras y me quedo en paz porque mi corazón está lleno de Jesús. Tampoco no. Y lo otro es saber que a través de la política podría fomentar acciones o leyes que en todo caso no perjudiquen digamos, a la mayoría, o que busquen ayudar a la mayoría o a la comunidad, o digamos busquen una propuesta solidaria, etcétera. No solamente lo solidario, sino también la promoción de los valores más humanos para hacer una mejor sociedad. Porque, y ahí viene un punto medio que yo quisiera saber tu punto de vista, porque claro, si sabemos que la política afecta a la vida de las personas y nos desinteresamos por ella, o sea, es decir, no nos apetece llegar a esas instancias porque sabemos cómo es el sistema, y es un sistema que podría cambiar nuestro corazón, como dicen, como dice el dicho, ¿no? La plata cambia a las personas. Digamos, ese dicho podría manejarse en varios ámbitos, ¿no? No sé, el poder cambia a las personas, o varias cosas. Es decir, hay circunstancias que podrían cambiar tu corazón. Imagínate que no cambie tu corazón porque tu corazón está lleno de Jesús. Pero ¿cómo haces en este sistema que es el que prima en el mundo? Que son leyes que se tiene que discutir, que se tiene que argumentar. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Nos metemos en el sistema? ¿Tú qué opinas? ¿Cuál es tu punto de vista? Yo lo veo más claramente con los primeros cristianos. El sistema no era nada cristiano. En las épocas del primer cristianismo, estoy hablando de los 3 primeros siglos. Y por ello los cristianos dejaron de involucrarse en las tareas y en las actividades de ese modo de vida tan mundano, ¿no? Entraron, convivieron y con la fuerza de su testimonio y su amor, decía en las cartas de los Hechos que los romanos se asombraban, ¿no? ¿Por qué se aman tanto? ¿Por qué se aman tanto? Y ese testimonio hizo que, conviviendo con tantas personas con mentalidad mundana en un sistema mundano, cristianizaron en 3 siglos ese imperio, siendo una minoría, claro, una minoría muy creativa. Y muy comprometida. Pero comprometida... Dispuesta a dar su vida. Sí, pero dispuesta a dar su vida no por la política, ni por una doctrina. Dispuesta a dar su vida por una persona, que es Jesús. La política no puede exigirnos la vida, porque la política no es absoluta, es relativa. Quien sí debemos darle nuestra vida es una persona viva, que es Jesucristo. A Él sí le podemos entregar nuestra vida. Y los primeros cristianos lo entendieron muy bien. Y fue así
fue así que cristianizaron un imperio. Sucede que hay mucha gente hoy en día que no lo entiende, sobre todo base 5 para arriba, son a los que un poquito más les cuesta. Es porque han vivido toda su vida o la mayor parte de su vida en una sociedad cristiana, y esa sociedad cristiana está desapareciendo. Y nos cuesta a muchos cristianos saber convivir en medio de una sociedad mundana con otras personas que no piensan como nosotros o que pueden pensar distinto a otros. Y tenemos la tentación de mirar hacia atrás y pensar que el fundamento del cristianismo está en el pasado. Entonces, o nos metemos en nuestros agujeros a la espera de nuevos tiempos, que es lo que Chesterton denunciaba de los conservadores de su tiempo. Chesterton decía, ¿no? Lo que más detesto de los conservadores de mi tiempo es que, como la situación se pone difícil, se repliegan a esperar tiempos mejores. Como pasó con este converso católico, pero ya dejó el catolicismo, ahora se ha vuelto ortodoxo, Rob Dreher, que escribió un libro que se llamaba La opción benedictina. Él decía, Estados Unidos se está yendo al garete con Obama y los demócratas imponiéndose, las universidades cada vez más progres. Lo que debemos hacer es la opción benedictina. Cuando los bárbaros y Atila y los hunos arrasaron con el imperio romano, los monjes construyeron monasterios en lugares alejados para preservar la cultura cristiana y la mantuvieron viva por muchos siglos a la espera de nuevos tiempos. Por lo tanto, lo que debemos hacer, decía Dreher, debemos que empezar los cristianos a vivir en comunidades autogestionarias, a congregarnos entre nosotros, a esperar un cambio de los tiempos. Pero inmediatamente yo me pongo a pensar que existe la opción San José María. La opción San José María te dice, recuerda a los primeros cristianos, debemos amar apasionadamente este mundo. ¿Por qué? Porque lo que debemos hacer es aprender a convivir en un mundo que quizás ya no es como el nuestro, pero con la fuerza de nuestro testimonio, que en el fondo es el testimonio de saberme amado, de tener esa experiencia del amor y que por lo tanto no puedo tener enemigos alrededor. Al querer al abortista, a la feminista, quererles como persona no significa suscribir sus teorías, significa quererles como persona, procurar una amistad, preocuparnos por sus cosas buenas que tienen, saber ver que también tienen cosas buenas. Es que vamos a dar un testimonio y vamos a recristianizar en medio de esto. Empezar a mirar el pasado y decir que todo está mal, en el fondo es pérdida de libertad. No se sabe vivir en tiempos como estos. Y eso no es lo que quiere el cristianismo. O sea, lo que quiere Cristo. Lo que quiere Cristo es que salgamos a mar abierto, sin miedo. Esta primera actitud de repliegue, de ceño fruncido, es una actitud que nace del miedo. Y cuando hay miedo, como decía el maestro Yoda, es porque no hay amor. Y el no amor te lleva al lado oscuro. Ya, pero si tuviéramos, por ejemplo, una mesa de trabajo en el Congreso y tuviéramos que dirimir sobre el ejército de un país o de este país, no podríamos venir con este discurso. Bueno, definitivamente hay cuestiones que le corresponden a decisiones puramente prácticas, en las cuales pues, la doctrina social de la Iglesia, el manual nos enseña que deja libertad de los cristianos y a su conciencia tomar las mejores decisiones. La Iglesia no te va a decir, o cristianamente no te va a decir si debemos subir el PBI, bajar el PBI, o quitarle el impuesto a la renta un porcentaje, un dígito, 2 dígitos. Eso ya queda a la conciencia de cada uno. Pero sí nos puede señalar, si es que vamos a poner temas del aborto, obviamente yo me tengo que oponer, fomentar leyes a favor de la familia natural, pues claro. No, pero me estoy yendo a un ejemplo extremo, es decir, un soldado ya no sería un buen cristiano. ¿Por qué? Si es que mata en una guerra. Pero él no está asesinando, está matando en legítima defensa. Otra cosa es el repase, que está prohibido está sancionado por las leyes internacionales.
O sea, tú no puedes repasar a un soldado rendido, porque eso se tipifica como crímenes de guerra. O sea, en una batalla, obviamente, ¿no? Tú no tienes... Pero la guerra es un lenguaje del mundo. Sí, por eso es que ninguna guerra está justificada hoy en día. Aunque haya personas que hoy en día insisten en esta doctrina, es verdad que la guerra ha sido doctrina de la Iglesia por más de 1000 años, pero también hay algo que se llama conocimiento progresivo de la fe. Y es decir, conforme pasa el tiempo, vamos comprendiendo que hay situaciones que ya no pueden ser tolerables. Y la guerra no gana nadie. Un cristiano, hasta el último, tiene que evitar la guerra. Además, San Juan Pablo II decía una frase muy bonita, que él decía, cuando habían guerras y donde había cristianos, él decía, ojalá que en estas desgracias la sangre que se derrame sea la nuestra y no la de nuestros enemigos. Porque él no veía hechos, él veía acontecimientos. Y inclusive dar la vida o morir en ese aspecto te abre las puertas al cielo. O como decía Sócrates, ¿qué es mejor? ¿Ser víctima o victimario? La respuesta... Es un bonito cuestionamiento. La respuesta es mejor ser víctima, porque cuando tú eres víctima no eres inocente. Si tú eres victimario, eres culpable. Entonces, todas estas no son, pues obviamente, no estoy diciendo un vademecum de cosas como hacer, o sea... Pero es conocimiento, finalmente, ¿no? Y se trata de otra palabra. Como Dios que se reveló a través de los años, reveló con B chica, ¿no? O sea, se fue revelando para un corazón que no estaba preparado. Y ahí, exactamente, y ahí se trata nuevamente de, voy a reenganchar al tema de la conversación, que es el amor. El amor también tiene otra característica. El que ama, discierne. Y en toda paz toma la decisión. En situaciones que son opinables, ciertamente. Hay cuestiones que no. Hay muchos dilemas, ¿no? En la vida real, en los desafíos diarios, en lo cotidiano hay desafíos que te llevan a siempre a un dilema de decir, uy, pero acá, pero parece que esto fuera malo, pero también... Y San Juan de la Cruz la completa. ¿Y cómo voy a saber cuál es la mejor decisión? San Juan de la Cruz lo dice. En el final de nuestras vidas, solamente seremos juzgados en una sola cosa. En cuanto amamos. Seremos juzgados en el amor. Bueno, ya estamos entrando a la parte final, que es la más triste del programa. Yo me quedaría horas conversando contigo porque aprendo y creo que lo interesante es tener esa mirada, digamos, amplia de la vida, del ser humano, ¿no? De la persona humana. Creo que eso es importante que empecemos a difundir porque creo que en esa misma medida vamos a poder avanzar como sociedad, ¿no? Porque queremos una sociedad mejor en el Perú, queremos un Perú mejor y siempre es una bonita frase, que el Perú sea mejor o quiero un Perú mejor, pero ¿qué estamos haciendo por ello, ¿no? ¿Cómo estamos contribuyendo en nuestras casas, en nuestros propios espacios, ¿no? En los pequeños, no es que yo a veces le digo a los padres de familia en algunas charlas que doy, digo, nosotros no necesitamos ser pues congresistas o presidente de la República para hacer un Perú mejor, necesitamos ser buenos padres. Y con eso ya estamos haciendo un Perú mejor si estamos dejando buenos ciudadanos. Y creo que eso podría ser una especie de consigna, ¿no? Que nos preocupemos por nuestro mundo pequeño, nuestro espacio, nuestra casa. Lo que nos ha sido dado, la herencia que se nos ha sido dada. Eso. O sea, a veces, no sé, puede haber... personas que piensen que en la grandeza solamente podrían hacer algo realmente, digamos, dejar huella. Pero creo que en esa posible intrascendencia para los ojos del mundo, de un ciudadano de a pie, podría haber tanto amor que puede haber dejado en esta tierra que eso puede ser una vocación o una creación. Es decir, como que valió la pena la creación de ese ser que dejó tanto amor. La mentalidad mercantilista en una sociedad extremadamente capitalista liberal nos lleva a pensar la vida cuantificándola. Pero eso es algo como lo que le tenemos que chip. Sí, es que es algo que hay que reflexionar. Como cuando tú preguntaste hace un rato, y perdóname que te interrumpa, cuando decías, llego a la noche y pregunto, debería preguntarme, ¿qué hice hoy?
Y seguro va a salir el tema de cuantificar que Sí, tantas cosas. sí, sí. Y esta cuantificación no puede ser la medida, a eso me refiero. Un gran santo del siglo XX, Charles de Foucault, francés, hijo de nobles, vivió una vida súper disoluta, se gastó su fortuna, mismo el hijo pródigo, en mujeres, fiestas. Su papá, cansado de sus excesos, lo manda al ejército. Él decide formar parte de la Legión Francesa, quería estar, o sea, lo mandan al desierto del Sahara. Y él empieza a comprender, apartado del mundo, de que su vida no estaba yendo bien. Empieza a darse cuenta que todos aquellos placeres no lo terminaron de llenar. Y decide entrar a una congregación. En la congregación lo tiene un tiempo y él, seducido por ese aroma del desierto, por ese extraño llamado, porque él empezaba ya a oír esa voz, quiere ir, y la congregación le dice: no, tú te quedas acá. Él insiste porque su mente quiere cantidad. Él dice: no, lo que pasa es que la zona de misión más difícil para los franceses es el África subsahariana, donde están los bereberes, donde están estos nómades musulmanes, muchos de ellos agresivos, belicosos. Yo quiero ir ahí donde nadie va. Yo quiero ganar esas almas para Cristo. Está cuantificando, pero está colocando la cuantificación como fin, no como medio, que es lo que uno hace cuando se hace esta pregunta en la noche. No como fin, sino como medio. Al final, él recibe un permiso, se va y empieza a predicar y a perseguir cada caravana, cada pueblito nómade, tratando con todo el ardor de su alma de un recién convertido, porque cuando somos conversos, pensamos que vamos a cambiar el mundo, pero así el mundo. Y se pasa años y años luchando con un testimonio ejemplar, dando la mejilla, dándole el manto y la capa, es decir, los consejos evangélicos al máximo, hasta que un día, insistiéndole a un berebere, este berebere se molesta porque estaba siendo muy insistente y le clava un puñal y lo mata. Yo te pregunto, Daniel, este hombre converso que salió de la miseria de una vida bastante disoluta, religioso, y que se va prácticamente a morir mártir buscando y haciendo el bien a tanta gente, deseando ganar todas las almas para Cristo con un deseo genuino, como lo atestiguan en sus cartas, ¿a cuántas personas crees que convirtió? Ni idea. Bueno, uno pensaría que a muchas. A su muerte no convirtió a nadie. Sin embargo, cuando amigos de él encuentran sus cartas, se dan cuenta de que se había convertido a alguien. ¿A quién crees que convirtió? A él. A él. Él mismo. Y ese era lo que Dios quería, que se convierta él, no que se convierta tanta gente. Pero después de su muerte y en contacto con sus cartas, empezaron a llegar los conversos por miles. Pero él no lo llegó a ver. Él pensó que había fracasado, quizás. Entonces hay que tener mucho cuidado con esta mentalidad de cuantificación. Hermoso testimonio, hermoso ejemplo, y creo que hemos cerrado con broche de oro el programa con eso. Gracias, Aldo. Gracias por la oportunidad que nos das de aquí en Clave Familia aprender. Porque justamente los papás estamos ávidos de aprender para nadie da lo que no tiene, dice el dicho, muy repetido. Claro, necesitamos pues este tipo de oportunidades que nos das, en este caso, ¿no? Para poder transmitir algo de conocimiento también para nuestros hijos, ¿no? Gracias, Aldo, por haber venido. No, gracias, Daniel, y gracias a todas las personas que van a ver esto en directo o en repetición.
Nuevamente, gracias a ustedes. Perdón si no he sido muy claro, si no he respondido a algunas de las inquietudes que quizás puedan haber tenido. Le pido que recen por mí para que Dios me ayude más a ser bueno, porque uno es bueno no por sus propias fuerzas. Uno es bueno cuando quiere apoyar el rostro en el único bueno, que es el Señor. Gracias. Bueno, con nosotros será hasta el próximo viernes, Dios mediante, aquí en Clave Familia. Chao.